Hola, espero que hayan hecho exitosamente su lección número 1 y ahora les doy la bienvenida a su lección número 2 del curso Primeros Pasos, los fundamentos de nuestra fe cristiana. Esta lección se llama Salvos por Gracia. En esta primera diapositiva vamos a ver una imagen de un mar bastante tormentoso con una embarcación que apenas si se ve ahí. Son varias. Es una imagen apenas para ilustrar una pequeña historia que vamos a leer. Dice así: un día un pastor presentó a su iglesia un anciano, explicando que era su amigo más querido y que deseaba darle unos minutos para que les saludara y compartiera con ellos su mensaje. El Señor relató la siguiente historia. Un padre, su hijo y un amigo del hijo navegaban en el mar cuando una tormenta los sorprendió, haciendo imposible todos los intentos de regresar a la costa. Las olas eran tan altas que aunque el padre era un navegante experimentado, no pudo dominar el velero y los tres fueron arrastrados mar adentro. Después de unas horas de intensa lucha por mantenerse a flote, una gigantesca ola barrió la cubierta con una fuerza brutal. Los dos jóvenes fueron echados al mar. El padre, agarrando la soga de rescate, tuvo que hacer la decisión más difícil de su vida. ¿A cuál de los dos muchachos le iba a tirar la soga? Tenía nada más unos segundos para hacer su decisión. El padre sabía que su hijo era cristiano, pero que su amigo no. La agonía de su decisión era mayor que el ímpetu de las olas. El padre le gritó a su hijo: «Te amo, hijo mío», y le tiró la soga de rescate al amigo. Cuando volvió por su hijo, este había desaparecido bajo las olas en la noche oscura. Por más que lo buscaron, nunca apareció, ni siquiera se encontró jamás su cuerpo. El padre sabía que su hijo iba a estar en la eternidad con Jesús, pero temía por el destino del otro joven que no conocía a Jesucristo. Es por eso que decidió entregar a su hijo para salvar la vida del amigo de su hijo. Qué grande es el amor de Dios, que hizo lo mismo por nosotros. Nuestro Padre Celestial sacrificó su Hijo único para nuestra salvación. Yo les suplico que acepten la oferta de rescate y agarren la soga de vida que Él les está ofreciendo en este mismo momento. A la salida, una persona se acercó y le dijo: «Fue una bonita historia. Comprendo que ayuda a entender el amor de Dios al entregar a su único hijo por cada uno de nosotros. Pero no creo que fue muy realista que un padre entregase la vida de su hijo con la esperanza de que el otro se convirtiera al cristianismo». «Bueno, comprendo lo que dices», replicó, mientras de su mejilla corría una lágrima. «No parece realista», continuó diciendo, al tiempo que reflejaba dolor y un gran gozo. «De verdad que no fue muy realista, ¿cierto? Pero tengo algo más que decirle. Yo soy ese padre, y el pastor de iglesia era el amigo de mi hijo». Tremenda historia, ¿verdad? ¿Qué aprendemos en esta lección? Vamos a ver qué vamos a aprender. Vamos a aprender sobre la naturaleza de la persona sin Cristo. Luego vamos a aprender sobre la obra de Dios en la salvación y las 4 relaciones restauradas por Cristo. Vamos a conocer personalmente a Jesucristo, que es la experiencia más maravillosa que una persona puede experimentar. La vida sin Cristo. ¿Qué dicen estos versículos acerca de la raza humana?
Si leemos Romanos 3, 10, 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la condición de una persona sin Cristo? Según Efesios 2:1-3, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De quién son hijos los que no tienen a Cristo? Juan 8:42-44 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué consecuencia hay para los que no creen en Cristo? Juan 3:18 nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen. Lo creó para tener comunión con Él y le dio libertad para escoger entre el bien y el mal, como vimos en la lección número 1. Ellos tenían comunión con Dios cuando estaban en el huerto. Ellos no tenían miedo ni vergüenza. Era su Padre, su Creador. Y entonces recordamos qué sucedió. Dice que el hombre, sin embargo, decidió rebelarse contra Dios, y como consecuencia del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana nacimos pecadores por naturaleza y éramos merecedores de la condenación en el infierno. Porque al tener esa naturaleza pecadora, no nos es posible entrar al reino de los cielos. No nos es posible estar delante de Dios, porque estamos sucios, manchados por el pecado, y nuestra naturaleza nos empuja al pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios para demostrar su amor por los pecadores? Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Es posible obtener la salvación haciendo buenas obras? Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es una de las verdades más importantes de nuestra fe cristiana, que no es haciendo lo bueno, no es haciendo caridad, no es haciendo cosas admirables delante de los otros,
que podemos llegar al cielo. A muchos se nos enseñó desde pequeños que teníamos que portarnos bien para poder ir al cielo. Pero eso no es verdad. Por más bien que tratemos de portarnos, aunque por nuestra naturaleza pecaminosa, no nos es posible portarnos bien. De alguna manera, en algún momento nos vamos a resbalar y vamos a cometer algún pecado. Y aun si no pecáramos, nuestra propia naturaleza, nuestro corazón está manchado por el pecado desde que nacemos. Entonces no hay posibilidad de obtener la salvación por nosotros mismos, por más buenos que seamos. No hay forma. Por eso nos dice la palabra que por gracia es que somos salvos, o sea, gratuitamente, solo por la misericordia y el favor de Dios es que alcanzamos salvación. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que creen y los que creemos en el Hijo de Dios. Somos hechos hijos de Dios, no por buenos, no por misericordiosos, no porque seamos mejores personas, sino por la pura misericordia y gracia de Dios que nos ha adoptado como hijos cuando decidimos en nuestro corazón recibir a Jesús y creer en su palabra. Entonces, ¿cuáles son los 3 beneficios de la salvación en este versículo? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí podemos ver los 3 beneficios que nos da Dios a través de la salvación. Dice que el que oye su palabra tiene vida eterna. Dice que no vendrá a condenación, no iremos al infierno. Hemos pasado de muerte a vida, vida abundante. La vida en Cristo Jesús nos ha sido dada por pura gracia. ¿Ha orado usted creyendo en Jesucristo y recibiéndole como su Señor y Salvador? Es necesario que se haga esta pregunta con mucha sinceridad dentro de su corazón. ¿Realmente ha recibido a Jesús? ¿Realmente cree en su obra de salvación en la cruz? ¿Realmente usted cree que Jesucristo dio su vida para que usted tenga vida eterna? ¿Cree en la palabra de Dios realmente? ¿En esta revelación? Si lo ha hecho, usted puede tener toda la seguridad de que es un hijo de Dios. El Padre Celestial lo ha adoptado como hijo. Pero si no es así, si usted no está seguro, si nunca se había detenido a pensar en esto, este es un tiempo en que usted debe de hacer un alto en su camino, orar y recibir a Jesucristo. Con unas pocas palabras usted le puede decir a Jesús: Señor, creo en ti, creo en lo que hiciste en la cruz, en esa obra de salvación maravillosa. Yo me arrepiento de mis pecados, confieso que te he fallado toda la vida. He pecado mucho, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, pero hoy vengo a ti y te pido que entres en mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Así puede usted orar y darle gracias al Señor, porque a partir del momento en que usted ora recibiendo a Jesús y le abre la puerta de su corazón para que Él gobierne su vida, usted va a pasar de muerte a vida y es un hijo de Dios.
Las 4 relaciones que se rompieron van a ser restauradas. Y vamos a ver cuál fue el propósito de Dios al enviar a Cristo a morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Esto lo encontramos en Colosenses 1, del 15 al 20, y es un pasaje que, aunque es un poquito largo, vale la pena que lo leamos con mucha meditación, con mucha dirección del Espíritu para comprenderlo plenamente, porque en él nos explica precisamente lo que Jesucristo logró con su muerte en la cruz. ¿Quién es Jesucristo y qué fue lo que él hizo? Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como pueden ver, todo este pasaje nos habla de una manera muy profunda quién es Jesucristo. Dice que es la imagen del Dios invisible. Por eso fue que cuando Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre, él le respondió: hace tanto tiempo, Felipe, que estoy con vosotros y no me habéis visto. Porque Jesucristo es el Padre, él es la imagen visible del Padre. Dice que es el primogénito de toda creación, o sea, él no fue creado por Dios, él es hijo de Dios, engendrado por Dios aquí en la tierra, pero desde el principio de los tiempos, él es el hijo unigénito de Dios. Y él es el creador también de todas las cosas. Dice que todo por él subsiste. O sea que él, con el poder de su palabra, no solamente creó todo, sino que también permite que las cosas sigan existiendo. También dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos parte de su cuerpo y él es nuestra cabeza. Por eso es que es tan importante la iglesia. También dice que él es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque él fue el primero en resucitar. Él murió, pero no se quedó en la tumba. Él se levantó de entre los muertos, siendo el primero en resucitar. Todos los que creamos en él, igualmente resucitaremos. Él es solamente el primero de muchos, miles y millones que resucitaremos en el día final. Y él es la muestra y la garantía de que eso será así. Y luego dice también algo muy importante, que al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. O sea, Jesucristo es lo más pleno. Pleno es completo, perfecto, no le falta nada. Y la obra que él hizo es una obra perfecta. Entonces dice que él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es lo que vino Jesucristo a hacer al mundo, a deshacer las obras del diablo a través de su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Vean qué importante y qué amplio y profundo es este pasaje. También vamos a leer Efesios 1, del 7 al 10, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, lo que nos quiere decir este pasaje es que es en la sangre de Jesucristo que somos redimidos, que aquella naturaleza pecaminosa de la que hemos venido hablando en toda la lección, esa inclinación al mal que tenemos desde que nacemos, es redimido por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Él perdona nuestros pecados por gracia, no porque nosotros merezcamos nada. Por su pura gracia, por su inmenso amor, perdona nuestros pecados, nos limpia. Dice que Él hace sobreabundar en nosotros sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque solamente por su gracia, poder del Espíritu Santo en nosotros, es que llegamos a comprender estas verdades. Por eso es que los ateos y las personas que le han dado la espalda a Dios no lo comprenden, porque esta comprensión no proviene de nuestra mente carnal. Esta comprensión viene de la gracia de Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, que nos da entendimiento. Solamente podemos entender estas cosas espiritualmente, no con una inteligencia humana, sino con inteligencia espiritual. Y dice que Él se había propuesto reunir todas las cosas, o sea, reconciliar al mundo, no solamente a nosotros los seres humanos, sino toda la creación es redimida a través de la sangre de Jesucristo. Y por eso dice que Él redime a los que están en los cielos, así como los que están en la tierra. Todo es redimido, todas las cosas son nuevamente hechas nuevas, todo es hecho nuevo. Hay una reconciliación perfecta de la creación de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Así vemos entonces que las 4 relaciones que se rompieron son restauradas, y entonces vamos a recordar cuáles eran esas relaciones que se habían roto, que se habían dañado. Dice que en ambos pasajes que hemos leído hay una palabra clave, que es reconciliar, o sea, reunir, armonizar de nuevo. Esta reconciliación, dice, la salvación es la reconciliación o reunión de todas las cosas en Cristo, la liberación del pecado y de todas sus consecuencias. Entonces, si nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con nosotros mismos, con la naturaleza, con todas aquellas cosas que la relación había sido quebrada. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 18, 23. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que en la sangre de Cristo hay una redención total y perfecta de todas las cosas, toda la creación, todo aquello que vimos al principio, que la creación era armoniosa, los animales, la naturaleza, todo funcionaba a la perfección. Esa es la esperanza que Jesucristo nos da a través de su sangre, que no solamente nos va a redimir a nosotros, no solamente nos levanta a nosotros victoriosos de la muerte,
sino que también Él levanta victoriosa toda su creación. Todas las cosas han de ser restauradas y todas las cosas han de ser reconciliadas en la sangre del Cordero. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de la creación? Vamos a ver. Hechos 3, 19, 21 dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vean que habla de que a través del arrepentimiento nos convertimos, son borrados nuestros pecados y podemos esperar tiempos de refrigerio en Jesucristo, y que todas las cosas van a ser reconciliadas en Cristo Jesús, y que eso fue lo que Dios prometió a través de los profetas y se cumple a la perfección y plenamente en Cristo Jesús. Tenemos entonces las 4 relaciones en las que nos reconciliamos a través de Cristo Jesús, con Dios, con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás seres humanos. Gloria a Dios. Tenemos paz en Cristo Jesús. Como se muestra en esta historia que leímos al principio, la salvación es por gracia, por pura voluntad de Dios, en su gran amor y misericordia, que nos quiso salvar, nos quiso redimir, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz. En esta lección vamos a memorizar Efesios 2, 8, 9, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje es básico saberlo de memoria, porque es la esencia de nuestra fe, que somos salvos por medio de la fe, por gracia, no por obras. Así es que memoricémoslo. Durante esta semana, al igual que la semana pasada, vamos a leer la palabra un capítulo al día, desde el 8 hasta el 14 en el libro de Mateo. Vamos a memorizar los siguientes 7 libros del Nuevo Testamento: 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses. Y vamos a hacer una pequeña tarea. Dice así: en cada una de las situaciones que se presentan a continuación, explique la mayor necesidad de las personas y qué haría usted para ayudarles. Cada uno de estos 2 problemas requiere una respuesta. A. Una comunidad se encuentra cerca de la frontera, mayormente conformada por inmigrantes. No tienen casa, no tienen dinero, sus niños están enfermos y delgados. Hay muchas madres solas y algunos de los varones se sospecha que vienen huyendo de la justicia en su país de origen. ¿Qué cree usted que es la máxima necesidad de esa comunidad, de esas madres, de esos niños, de esos hombres que vienen huyendo de la justicia? ¿Qué cree usted que es lo que ellos verdaderamente necesitan en esa deplorable situación en que se encuentran? La situación B dice: usted tiene una pequeña fábrica y ha empleado varias muchachas jóvenes. La mayoría son pobres, tienen poca escolaridad, les gusta andar con hombres en relaciones inmorales, usan malas palabras y hay una que está embarazada. Piense, ¿qué es lo que estas mujeres, todas estas muchachas jóvenes que trabajan en su fábrica, qué necesitan? ¿Qué haría usted por ellas? Escriba esto
en un cuaderno, en una hoja, o si no en una hoja de texto, y por favor envíemelo. Vamos a comentar sus respuestas y analizarlas. Muchas gracias, nos veremos la próxima semana.